Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición de Te invito a un café. Esta charla amena que tenemos con un invitado, con temas diversos que tratamos cada semana. Bueno, el café está listo. Van a ver ustedes, van a poder compartir que hay libros que están presentes aquí sobre la mesa, porque el invitado de hoy, vamos a hablar un poco sobre la historia de nuestra patria grande, nuestra región también, que tanto nos importa y tanto tenemos que aprender también, y para las generaciones futuras específicamente. Estamos con nosotros con el doctor Bernardo Salduna. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. Bueno, yo decía, las generaciones futuras, ¿cuánto tienen que saber de la historia local, la historia regional, que tiene que ver con esta patria grande también que alguna vez muchos soñaron, ¿no? Sí, principalmente la gente joven, ¿no? Y en algunos casos también la gente madura, porque muchas veces yo he comprobado, así como historiador aficionado, porque no es mi tarea profesional, ¿no? Es un hobby que he desarrollado al margen de lo que es mi actividad real, que es digamos, en este caso, el ejercicio de la magistratura. Pero he comprobado que se desconoce a las figuras históricas, a las cuales se las recuerda porque tienen el nombre de una calle o de alguna comarca o de algún paraje, pero que no se conoce en definitiva la real significación que hayan tenido, ¿no? E inclusive muchas veces cuando se la conoce mal. Claro. Es el caso de, por ejemplo, de José Gervasio Artigas, a quien le dediqué un libro, que inclusive lo presenté en el Uruguay y me di cuenta que a veces que ni siquiera los mismos uruguayos llegan a conocer la trascendencia de una figura que en definitiva trascendió, valga la redundancia, las propias fronteras de lo que es la República Oriental del Uruguay, porque en definitiva yo al final del libro, permiso, Sí, sí. hago coloco las diversas banderas de Artigas que tenían los colores celeste y blanco, Claro, cruzados por la banda rojo federal. Y fíjense ustedes que la única bandera que no tiene la banda federal es precisamente la bandera uruguaya. tal cual, tal cual, tal cual. Porque es la única que dejó de lado los ideales federales. Uruguay es un país unitario. Sí. Y bueno, esa es una de las características, por ejemplo, cuando yo se las enseñaba a los uruguayos, que los asombraba de alguna manera, ¿no? Claro. Y algunos miraban para otro lado, me imagino, porque justamente esto, con lo que significa claro. y para un país, por ahí muchas veces que se declaró como unitario y centralista, efectivamente. ¿no? Molestaba esto, ¿no? Y después otra cosa que ignora, inclusive la ignoran los uruguayos y la ignoran los argentinos, y es que cuando se celebró en nuestro país en el bicentenario de la independencia, en el año 2016, yo me adelanté en el año 2015, saqué ese libro porque nosotros habíamos declarado la independencia un año antes. Claro, exacto. En el Congreso de los Pueblos Libres, Exacto. que lo presidió José Gervasio de Artigas, y lo llevó a cabo no en el Uruguay, sino en lo que actualmente es territorio argentino, en la ciudad que en aquella época se llamaba Arroyo de la China, que actualmente es Concepción del Uruguay. Claro. Ni los habitantes de Concepción del Uruguay conocen muy bien ese acontecimiento, pero en junio de 1815 hubo un congreso que reunió representantes de Corrientes, de Santa Fe, de Entre Ríos, de la Banda Oriental, de las misiones donde uno de sus jefes, sus caudillos, era el famoso Andresito Artigas, claro, que mandó una delegación india, de indios guaraníes, y declararon la independencia. Si bien las actas esas se han perdido, alguien se las ha escamoteado, alguien las ha hecho desaparecer,
por más que se las ha buscado. ¿No? Se encontró un acta por ahí, pero que yo creo que es apócrifa, ¿no? Claro. Pero, Doctor, ¿cuánto, le quiero preguntar esto para iniciar, cuánto de investigación y material hay? Porque me interesa el tema de historia, siempre me ha preocupado que, por ejemplo, antes en primer año se enseñaba la historia griega, y uno decía, ¿qué pasa? Hoy ha cambiado esto, hoy ya los chicos estudian otro tipo de historia y más regional, que muchas veces este material suyo es material de estudio para muchos chicos, ¿no? Sí, bueno, la historia no es una ciencia como la matemática, Claro. que es una ciencia exacta, que 2 más 2 son 4 acá y en la China. Sí. Esto es una historia que constantemente se está elaborando y reelaborando y estudiando, y cada día se va descubriendo y se va aprendiendo cosas nuevas. A mí me ocurrió, por ejemplo, cuando empecé la investigación, y le digo como historiador aficionado, porque Claro. fui a la Academia de la Historia, fui a distintos archivos, donde uno a veces encuentra cajas enteras llenas de papeles que hay que tomarlos con un cuidado porque se rompen y te ensucian todas las manos, tenés que andar con guantes, ¿no? Exacto. Y totalmente desordenados, no están armados por orden alfabético o por orden cronológico. En ese sentido hay que destacar la muy importante tarea que está haciendo acá en Concordia el profesor Cesarini en el archivo histórico, ¿no? Sí. Que ha rescatado un montón de papelería de Concordia que de otra manera se hubiera perdido, ¿no? Claro. Y lo está haciendo todavía. A pesar de los precarios medios con que cuenta a veces. Bueno, esa es una tarea que cuando uno se pone a verla, debe haber archivos enteros en la nación, en las provincias, que a veces inclusive han pasado años que nadie los ha tocado. En Montevideo me ha dicho que también ha ido también para investigar y buscar archivos. Bueno, ahora, fíjese que en el Uruguay están bastante bien organizados los archivos, inclusive están digitalizados. Yo cuando escribía sobre Artigas, uno abre una página de internet y encuentra prácticamente toda la información habida y por haber sobre José Gervasio Artigas. Si bien los historiadores uruguayos, les digo yo, no orientales como le gustaba a don José Gervasio, los historiadores uruguayos a veces, digamos, sobre Artigas, lo digo ahí en el libro, ¿no? Ha habido primero una leyenda negra, digamos, los historiadores liberales argentinos le decían bandolero, qué sé yo, faccioso, no sé, toda una serie de epítetos, ¿no? Y después de la leyenda negra surgió la leyenda celeste, digo yo. Lo transformaron en prócer uruguayo, con lo cual lo achicaron. Exacto. Porque para mí Artigas era un prócer del Río de la Plata, argentino en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Exacto, sí. Ahora, ¿quién era? Porque era una persona instruida, era un militar, es decir, que uno conociendo algo sobre la historia decimos que qué bueno que se han anticipado a su época, ¿no? Y Artigas, yo digo que es más o menos igual que Urquiza, ¿no? de quien hablo en otro libro. Eran de esas figuras militares que si hubieran rendido un examen en el Colegio Militar de la Nación probablemente los hubieran aplazado, ¿no? Porque no tenían estudios militares, sino que lo único que habían hecho era ganar batallas. Cosas que muchos que a lo mejor que tienen la teoría pero no tienen la práctica. Claro. Urquiza, por ejemplo, es formidable porque es un hombre que nunca hizo estudios militares, así, a diferencia, por ejemplo, de San Martín, que bueno que San Martín sí hizo estudios militares justamente en España. Claro. Y él plasmaba las estrategias de batalla y eso lo pintaba como militar, ¿verdad? Claro, pero Urquiza es notable porque verdaderamente fue un autodidacta, aprendió el arte militar en la práctica, peleando, y sin embargo nunca perdió una batalla, porque la verdad es que
la única batalla que se la dan por perdida es porque él se retiró del campo de batalla para salvar la unidad, yo digo para salvar la unidad nacional. Hay otros que dicen no, traicionó los ideales, yo no creo que sea así. Pero bueno, eso es una cuestión de interpretación. Y Artigas, sí, digamos, era un hombre que, de una familia tradicional de Montevideo, parece una familia de buen nivel, inclusive tuvo una buena educación. Se dedicó a los negocios rurales y también se dedicó un poco a algunas actividades un poco al margen de la ley, ¿no? Dice que se hacía un gran nutrido contrabando ahí en la zona de lo que es la frontera con el Imperio de Portugal en aquella época, y que ahora es el Brasil, ¿no? Claro. Y hasta que el gobierno colonial español decidió crear un cuerpo policial justamente para evitar el cuatrerismo. Claro. Dicen Y que lo pusieron a él. Dice que los mejores policías son los que han sido delincuentes. Entonces, él se incorpora a ese regimiento que se llamaba de los Blandengues. Claro. Se incorpora a ese regimiento. Yo creo que ahí más como instructor que como alumno, ¿no? Inclusive trae hacia el cuerpo de Blandengue a muchos que estaban en esos grupos o en esas bandas que conocían todo lo que era. Que por conocer muy bien esa rama de la delincuencia eran muy eficaces después para reprimirla. Justamente el término blandengue se deriva de que blandían el sable, eso era la etimología, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, él desempeña una actividad más de tipo policial en el regimiento de Blandengue, perseguir a los cuatreros, perseguir a los contrabandistas, perseguir a los ladrones de ganado, etcétera, etcétera. Y cuando se produce el movimiento independentista, ese cuerpo se transforma en un cuerpo militar, claro, que se incorpora a las luchas de la independencia, ¿no? Y en Artigas es notable el sentido democrático, popular, en el buen sentido de la palabra. ¿Y la inspiración de él en cuanto a autores, hacia dónde se...? Y Artigas era un hombre que tuvo varias visiones, ¿no? Yo las señalo ahí, que son: una, fue el primero que plantea la independencia, porque acá la Junta de Gobierno de Buenos Aires gobernaba en nombre del rey Fernando VII y mantuvieron lo que se llamó la máscara de Fernando VII más o menos hasta 1816. Ahí recién se resolvieron a romper. Artigas ya desde un primer momento plantea independencia. Mientras los porteños planteaban, buscar, inclusive hasta San Martín y Belgrano en algún momento planteaban un monarca, porque decían este país no está... estas tierras no están maduras para un sistema republicano. Artigas plantea la república. Y Artigas levanta la bandera federal, el federalismo, es decir, la soberanía de los pueblos, porque Buenos Aires quería la independencia, pero quería la independencia manteniendo el viejo sistema colonial español. Exacto. Que establecía el monopolio del puerto de Buenos Aires. Tal cual. Cuando uno se decide a cambiar de gobierno o se embarca en un proceso revolucionario, lo hace pensando que las cosas van a mejorar. Claro. Si resulta que yo me embarco en una revolución y las cosas siguen más o menos igual que antes, como querían Buenos Aires, que era mantener el monopolio de la renta, de la aduana y del comercio en el puerto, y que las provincias fueran dependencias administrativas, ya la cosa no era atractiva. Ahí aparecieron los díscolos ya. Y ahí aparece la idea federal, no tanto como partido federal, porque acá se habla del partido federal, yo creo que es la idea de un sistema político, y que Artigas se inspira en una obra fundamental que se llama Reflexiones sobre la tierra firme, de Thomas Paine, un inglés. Yo le dedico un capítulo ahí, que un tipo que verdaderamente tiene
una trayectoria sorprendente, ¿no? Thomas Paine y después de Jefferson. Es decir, toma el modelo norteamericano, que por otra parte no es nada denigrante, no es nada que uno diga, bueno, no era suficientemente criollo y suficientemente patriota por tomar el modelo norteamericano. Era la única república federal del mundo que había en los Estados Unidos. Los demás eran monarquías absolutas o países muy atrasados. No íbamos a tomar un modelo del África, por supuesto, ¿no? Ahora, esto muchas veces usted lo destaca en el libro, pero muchas veces uno cree que son caudillos y no, había una preparación intelectual importante, ¿no? Y acá esto lo da por tierra, ¿no? Hay un episodio, un inglés que visita a Artigas en su campamento, el campamento de la Purificación. Se puede visitar los restos que quedan acá 30 kilómetros de Salto. Sí. Hay una zona alta que se llama la meseta de Artigas. Claro. Ahí hay unas fotos en el libro. Donde todavía están los restos del campamento desde donde Artigas, digamos, manejaba a toda su, digamos, extendía su radio de influencia que llegaba hasta Córdoba. Claro. Y bueno, desde ahí lo visita un inglés y lo encuentra viviendo en la mayor de las modestias, sentado en una osamenta de vaca. Lo convida con vino, pero tenían una sola taza, tenían que tomar en una sola taza, todo, es decir, no tenían vajilla, vivían así muy austeramente, y sin embargo al inglés le llama la atención ver el trabajo de oficina y los libros que tenía Artigas. Y los asesores que tenía, el asesor, el padre Monterroso, otro cura que se llamaba Larrañaga, y algunos otros así que eran personas verdaderamente de gran valor intelectual, ¿no? Y bueno, y ahí estaban las obras de Thomas Paine y las obras de Jefferson. Creo que estaba el famoso libro El Federalista de Hamilton y Madison, un libro que después fue una de los libros de cabecera de los constituyentes del 53, ¿no? Claro. Es otra de las teorías que yo elaboro ahí en el libro. Yo digo que Urquiza de alguna manera da forma orgánica a esto que fue la idea de Artigas, ¿no? Claro. Bueno, y lo señalo en varios de los artículos de la Constitución del 53. Exacto, un paralelismo. Claro, yo digo, toma las ideas de Artigas, pero 40 años después. Claro, el país había perdido 40 años. Sí. Ese fue nuestro atraso en la historia, ¿no? Exacto, que venimos todavía con ese atraso, ¿no? Bueno, después lo recuperamos aceleradamente, porque al llegar a 1895, según el premio Nobel de Economía Paul Krugman, Argentina era la primera nación del mundo en su Producto Bruto Interno. Es decir, primera, mejor que Estados Unidos, mejor que Suiza, mejor que Francia. Eso para que tengamos una idea, en los últimos 100 años, todo lo que rompimos y destruimos los argentinos. Si lo hubiéramos querido hacer de gusto, no lo hubiéramos podido hacer tan bien. Esto me parece importante lo que destaca, porque por esto es importante conocer la historia, ¿no? Porque justamente de no cometer los errores del pasado, de ahí viene la importancia. Es una de las cosas que yo creo que para lo que sirve la historia, es decir, bueno, las cosas que se hicieron mal hay que tratar de mejorarlas, ¿no? Yo siempre digo que una de las cosas positivas de Justo José de Urquiza era que era una persona que se ponía un poco por encima de las fracciones y decía, bueno, en este país hay lo que hoy día llamaríamos una grieta, una división parte en dos a la sociedad. El país así no puede subsistir. Tenemos que encontrar algún común denominador que nos una a todos. Empezar un acuerdo, por así han dicho, ¿no? Un contrato social. Fíjese que Urquiza lo voltea a Rosas en la batalla de Caseros, y al día siguiente todos los gobernadores rosistas los convoca a San Nicolás, es decir, no va a pelearlos, les dice, vengan ahora, vamos a tratar.
ahí es cuando los liberales porteños se le ponen en contra. Claro. Y él después pacta con los liberales porteños, cuando se retira en Pavón y arregla con Mitre, le dice: yo retiro mis tropas, pero usted respeta la Constitución Federal, Buenos Aires reparte las rentas de aduana en toda la nación, se respeta la autonomía de Entre Ríos, toda una serie de pautas que le pone que se van cumpliendo más o menos. Sí. Se salva la unidad nacional y el país queda organizado institucionalmente. Sí, sí. Ahora, esto y eso le cuesta la vida. Exacto. Queríamos ahora hablar sobre eso porque justamente también en este revisionismo histórico hoy estamos entendiendo muchas cosas que hay que ver también el contexto en que se daban y las decisiones que ha tomado Urquiza pensando en esto de decir, bueno, la patria se tiene que encaminar y ya tenemos que dejar las guerras de lado. Fíjese que, como yo digo, 1853 y 1860, bueno, el país se unifica, entra en vigencia la Constitución, se organiza como un Estado argentino que hasta ese momento no existía, y 30 años después ya la gente no se acuerda más de unitarios y federales. Exacto, tal cual. Nicolás Avellaneda es uno de los primeros presidentes argentinos y tiene de ministro de Relaciones Exteriores a Bernardo de Irigoyen, que era que había sido mano derecha de Juan Manuel de Rosas, claro, por ejemplo. Entonces, digamos, Avellaneda, cuyo padre había sido degollado por Rosas, tenía de ministro a alguien que había sido la mano derecha de Rosas. La grieta de esa época ya ¿Cómo se había cerrado, superado? Claro. Bueno, y yo creo que eso es una de las lecciones que debemos tener, porque, bueno, no quiero hablar del presente argentino, pero acá evidentemente todavía estamos viviendo en divisiones fuertes, divisiones muy profundas. Claro. Y que sobre el libro de la rebelión de López Jordán, ¿qué es lo que le ha dejado por allí como conclusión, por así, ¿no? Porque uno escribe esto y sigue investigando y siguen apareciendo cosas. Lo que pasa es que yo creo que cuando se habla de revisionismo histórico, bueno, uno puede decir revisionismo, un método histórico que implica revisar constantemente la historia. Claro. Es decir, todos los días es una ciencia social, entonces está abierta a 1000 opiniones. Inclusive las opiniones que yo vierto en este libro, a lo mejor, qué sé yo, si vivo 10 años más, a lo mejor las cambio totalmente, claro, porque encuentro nuevos documentos, encuentro nuevos elementos que me permitan... Claro. Porque tiene que ver con interpretación también. Bueno, aparece una carta con alguien diciendo algo. Ahora, hay otro concepto de revisionismo que es un concepto de tipo político. Claro. Es decir, yo reviso la historia para tratar de, digamos, de fortalecer una determinada ideología. Y yo creo que eso no es lo correcto. Claro. Yo no estoy de acuerdo con eso. De pasada veía una película que hablaba sobre Eva Perón y decía, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Sí. Y yo creo que la historia no la escriben ni los que ganan ni los que pierden, porque entonces la historia estaría cambiando todos los días. Hoy gano yo, mañana ganás vos. Exacto. La historia la escriben los historiadores investigando seriamente, con papeles en la mano, con documentos, con archivos. Y esa debe ser la verdadera historia. Yo creo que también tiene que ver con, es decir, hemos tenido un posicionamiento de la historia escrita por Mitre, escrita exacto, donde Artigas no existía directamente, o interpretado como un bandolero cuatrino. Digamos, había gente que escribía historia y a la vez estaba haciendo la historia. Tal cual. Porque Mitre era un hombre que escribía, pero a su vez él era parte de la historia. Entonces, bueno, la escribía de acuerdo a su manera de ver y entender, ¿no? Tal cual. Si bien yo digo una cosa, que Artigas era un tipo que Mitre era un tipo que lo traicionaba al subconsciente, porque escribía los hechos y escribía los hechos reales y después sacaba conclusiones que eran totalmente... Otra cosa. Claro. Por ejemplo, habla de la invasión de Brasil a la banda oriental, habla de las depredaciones que cometían los brasileros, en fin, de un ejército como de 50.000 hombres, que Artigas lo enfrenta con 500 hombres y sin embargo los hace retroceder en varias oportunidades hasta que al final termina derrotado. Entonces dice,
Lástima que Artigas no tenía las virtudes del valiente y del patriota. Y yo digo, pero si leyendo lo anterior, estaba enfrentando con 500 hombres a cerca de 50.000, los derrotaba. Sí. Ahora, si ese hombre no era valiente y no era patriota... ¿Qué consideramos, no? ¿Qué consideramos? Ahora, Mitre era honesto al contar los hechos y no lo era cuando hacía las conclusiones. Bueno, pero volviendo al revisionismo, el revisionismo surgió, yo creo, acá un poco como una posición política. En el año 30, para muchos ideólogos, Sí. estaba en auge, parecía como que la democracia liberal estaba en decadencia, Sí. porque por un lado, qué sé yo, el comunismo dominaba una parte del mundo, en Europa el nazismo, el fascismo, parecía que prácticamente manejaba ya todo el continente europeo y parecía extenderse en Japón el militarismo. Entonces decía, bueno, la democracia acá. Entonces acá surgieron corrientes nacionalistas, autoritarias. Y bueno, la crisis también ayudó a hacer un quiebre también. Exacto. Doctor, hemos llegado al final. Bueno. Impresionante cómo se nos pasa la hora, siempre lo digo en cada programa, pero la verdad que podríamos seguir hablando. Y quiero solamente terminar porque cuando usted empezó, hablaba de la faceta de como abogado y como miembro de él, como magistrado y como historiador. ¿Cuál elige allí en el inconsciente? ¿Con cuál, cuál se queda? No, yo soy hombre de derecho, he practicado el derecho fui abogado durante 30 años en mi vida, fui político, me desempeñé en cargos políticos también, la política es un poco la historia del presente, como quien dice, ¿no? Y siempre mantuve un poco, ¿cómo le diré? Un poco relegada, un poco archivada, porque, digamos, mi vocación por la historia. Exacto. Que ya viene heredada, ¿no? Que ya hay familias. Sí, mi padre también tiene un par de trabajos sobre el tema. Lamentablemente una vez cuando tiene que ganarse la vida o lo absorbe en otras preocupaciones no puede dedicarle todo el tiempo. Bueno, pero tenemos los libros aquí para poder analizar. Doctor, muchísimas gracias. Se nos va el tiempo. Hemos hablado aquí con el doctor Bernardo Salduna. Yo le preguntaba justamente la I, ¿qué significa? Que muchas veces tenemos calles que es la sigla y vos decís, bueno, tenemos que saber que es Bernardo Ignacio Salduna, ¿no? Ignacio. Me pusieron Ignacio porque justamente es el santo de los vascos, claro, San Ignacio de Loyola. Exacto, tal cual. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos despedimos. Este fue otro programa más aquí en Te Invito a un Café. Muchísimas gracias.